Hola, hola, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. El- Bienvenidos a la tutoría de hoy. Mi nombre es Mariela Núñez Guillén, nivel Terraba y en la tutoría de hoy vamos a ver geometría. Ok, entre los contenidos que vamos a ver en la noche de hoy, en la tutoría de hoy, será identificar en dibujos u objetos del entorno puntos, segmentos, rectas, semirrectas, rayos, planos, puntos colineales y no colineales, puntos coplanares y no coplanares. Identificar y localizar el punto medio de un segmento, identificar y trazar rectas paralelas perpendiculares concurrentes en diferentes contextos, identificar los ángulos complementarios y suplementarios y reconocer ángulos congruentes entre paralelas y las secantes. Ok, entre los conceptos más importantes que podemos ver son los conceptos primitivos y aquí es que esto es porque es como el inicio de la parte de geometría, entonces tenemos que recordar lo que es un punto, lo que es una recta y lo que es un plano, que son justamente los dibujos que están acá. Digamos, un punto puede llamarse un punto P, una recta es una línea que no tiene ni inicio ni final, también es, puede ser vista de esta manera y se puede llamar una recta R, L o el R en este caso. Y un plano que es como lo podemos ver a continuación. Ahora sí podemos o retomar, recordar lo que es la definición de estar entre. Y se dice que el punto B está entre A y C si se cumplen las siguientes condiciones, que A, B y C son tres puntos diferentes de una misma recta. Es decir, podríamos dibujar la recta, podríamos dibujar una recta, digamos que se llama recta L. Y son tres puntos diferentes. Entonces, vamos a dibujar por acá el punto A, por acá está el punto B y por acá está el punto C. Entonces, se tiene que cumplir que A, B y C son tres puntos diferentes en una misma recta. Ya lo estamos haciendo a continuación. Luego, se tiene que cumplir que esta longitud de acá más esta longitud de acá nos da esta longitud de acá. Es decir, si nosotros tomamos AB más BC, nos tiene que dar AC. Y la notación, si B está entre A y C, se denota de esta manera. Ahora sí, la definición de segmento. La definición de segmento es la siguiente. Dados dos puntos A y B, se llama segmento de extremos A y B y se denota de esta manera, con dos barritas al conjunto formado por A y B, al conjunto formado por A y B y todos los puntos que están entre A y B. Es decir, bueno, también por acá la notación se puede denotar así y también se puede denotar de la siguiente manera, que es la más conocida, que es AB con una rayita arriba. Y al número AB se le llama longitud del segmento. Por eso es que está entre barritas. Hace referencia al valor absoluto y como es una distancia, no puede ser negativa.
Y por acá podemos ver un ejemplo. Aquí tenemos dados A y B. Si nosotros trazamos una línea entre A y B, se va a formar el segmento AB. ¿Alguna pregunta con respecto alguna pregunta, duda con respecto a lo que llevamos hasta el momento? Ok. Vamos a seguir. Por acá tenemos la definición de rayo, y es que si A y B son dos puntos de una recta, L, por ejemplo, el rayo de origen A y que contiene a B es el conjunto formado por el segmento AB y todos los puntos C, tales que B está entre A y C y se denota como AB de esta manera. Es decir, nosotros tenemos por acá un rayo. El origen de este rayo es A, contiene a B y es el conjunto formado por el segmento AB y todos los puntos C. Es decir, si nosotros ponemos a B aquí y C, pero todos estos puntos pueden ser estos. ¿Por qué? Porque la flechita indica que, por decir de esta manera, que sigue a más infinito, digamos, se va a extender muchísimo más. Es decir, el rayo tiene un punto origen, pero no tiene un final. El punto origen es A y va a seguir prolongándose. Y por acá tenemos algunas imágenes de lo que son puntos, lo que es una recta, el rayo, que es este que está acá, luego el segmento y recordando lo que es el ángulo. Ahora por acá tenemos también lo que es el concepto de semirrecta. Y es que la semirrecta es una de las dos partes de las que queda dividida una recta a partir de un punto. Es decir, como está en el dibujito, nosotros tenemos por acá una recta. Esta recta de acá se llama M, la recta M. Está dividido en dos semirrectas que se pueden denotar como OM. Digamos que por acá hay un punto que le vamos a llamar punto P y por acá hay otro punto que se llama punto Q. Entonces, más bien, tenemos a la semirrecta OP y también tenemos a la semirrecta OQ. Y quiere decir que tiene un extremo definido, pero se extiende hasta el infinito. Otros conceptos que tenemos que tener en cuenta son lo que es el punto medio. El punto C se llama punto medio del segmento AB si C está entre A y B y además AC es igual a BC. Es decir, estos dos segmentos tienen la misma medida, tienen la misma longitud. Es decir, se tiene que cumplir la definición de estar entre y además que AC y CB sean de igual medida. Ese es un punto medio. Luego por acá, la semana pasada hablábamos de puntos colineales, algunos puntos coplanares y demás. En este caso tenemos lo que son puntos colineales y es que son aquellos puntos de un conjunto eh, que son colineales o alineados si hay una recta que los contiene a todos. Es decir, como podemos ver acá, que tenemos esta recta que es una recta o una línea punteada y tenemos el punto A, B y C y están contemplados en la misma recta.
están sobre la misma recta, por lo tanto son puntos colineales. También estos tres puntos que tenemos acá están contemplados en la misma recta o están sobre la misma recta. Por lo tanto, también son colineales. Y por acá podemos ver un ejemplo de lo que son puntos que no son colineales, que es que están como distribuidos, digamos, si nosotros trazamos una recta sobre alguno de estos, no coinciden tres puntos colineales. Por acá también tenemos lo que son puntos coplanares, que son los puntos de un conjunto, son coplanares si hay un plano que los contiene a todos. Es decir, los puntos que podemos ver en la imagen, que están en rojo, bueno, acá, que son Q, P y R, son complanares, porque están en el mismo plano A, están sobre el mismo plano A. Mientras que si nosotros hacemos una comparación de R y S, no son coplanares porque están en planos distintos. Veamos que R está sobre el plano A y S está sobre el plano B. Ahora bien, otro concepto importante que debemos tener en cuenta es el concepto de rectas paralelas. Y es que son aquellas rectas que están en un mismo plano pero no se intersecan. Es decir, estas rectas de menos infinito a más infinito y nunca se van a tocar. Además, esta distancia, como les había comentado la semana pasada, esta distancia va a ser la misma. Como si nosotros trazamos eh, algún segmento que sea paralelo a otro segmento, digamos, si nosotros trazamos otras dos rectas paralelas, estas dos, esos dos segmentos que se forman van a tener la misma medida. Luego tenemos lo que son rectas perpendiculares, que son aquellas que se cruzan en un ángulo de 90 grados, como se puede ver en la imagen, y como les decía la semana pasada también que eh, se cruzan en un ángulo de 90 grados, pero no solo forman un ángulo de 90 grados, sino que forman cuatro ángulos de 90 grados. Por otra parte, también está la definición de rectas concurrentes, que son dos o más rectas que están en el mismo plano, es decir, coplanarias, que están en el mismo plano, que se cortan en un mismo punto y ese punto es llamado el punto de concurrencia. Por lo tanto, un conjunto de rectas concurrentes solo tienen un punto común, es decir, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro rectas Tenemos cuatro rectas que concurren en un punto P, como podemos observar en esta imagen. Tenemos cuatro rectas, incluso le podemos poner algún nombre, tal vez a este le ponemos L1, este L2, tal vez a este le ponemos L3, L4, L5 y L6. Y estas rectas L3, L4, L5, L6 son concurrentes en un punto P o concurren en un punto P. ¿Alguna pregunta con respecto a algún concepto que hayamos visto, que no entiendan o que les genere alguna duda? Ok, vamos con entonces, ya vamos con los ejercicios. Y nos dice, analice el siguiente gráfico para responder las preguntas 24 y 21, de la 21 a la 24. Entonces, dice, no por acá, vamos a poner, dice, tres puntos no colineales son. Ahora sí, les pregunto a ustedes, tres puntos no colineales son, tomando en cuenta esta imagen.
Mm, Sí, que sería A, E, B. A sería A, A, E, E. B. Bueno, esos son, efectivamente son tres puntos no colineales. Ah, pero no está, es A, B, C. Sí, son puntos no colineales, pero No entre está, pero las entonces sería opciones, A, A, B, C. ajá, porque aquí tenemos A, B y C, y esos son tres puntos no colineales, no están contemplados en la misma recta. Los tres puntos están en rectas distintas. Por lo tanto, la opción sería A. Incluso podríamos revisar las demás. B, C, E. Veamos que B, C, E están en la misma recta L1. Por lo tanto, estos son colineales. Por otro lado, tenemos el D, G, F, los puntos D, G, F. Estos tres puntos están sobre la recta L2, es decir, son colineales. Y por último, tenemos los puntos A, C y G, que también están en la misma recta, que sería la recta L4. Por lo tanto, la única opción que tienen tres puntos que no son colineales es la opción A. ¿Qué son los puntos A, B y C? Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, tres rectas concurrentes son. Ok, primero vamos a ver. Esta es la recta L1, esta es la recta L2, esta es la recta L3, esta es la L4 y esta acá es la L5. Y nos preguntan, ¿tres rectas concurrentes son? Y tenemos que buscar si la uno, la 2, la 3 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos que recordar lo que son rectas concurrentes, que son aquellas que coinciden en un solo punto. La 5, la 1 y la 3. 5, 1, vamos a ver. Es la B. Entonces aquí tenemos la L5, la L1 y la L3. En este No, caso no, no serían concurrentes, digamos las no, tres. no, es la 5. Bueno, perdón. Ah, es 4, perdón, perdón. Pensé que era uno. Casi no se ve, parece mono. Ah, ok, la 4. Ajá, Esta, esta y la 5. ¿Así? ajá, ajá. Ok, efectivamente, esas tres sí son concurrentes. Vamos a hacer el 4 más claro. Entonces, en la recta, la L5, L4 y L3 son
son concurrentes en A o concurren, no son concurrentes en A. Entonces podríamos ver qué sería la opción D. Sería la opción D. Por otra parte, también podríamos revisar las demás rectas. Por ejemplo, en la opción A dice la 2, 1, 2, 3. Y por acá tenemos las rectas. Tenemos la recta L1, la recta L2 y la recta L3. Y veamos que, por ejemplo, la recta L1 y la L2 no coinciden en ningún punto. Por lo tanto, se descarta esta opción. También la L1, la L2 y la L5 igual, teniendo en cuenta que la L1 y la L2 no coinciden en ningún punto, entonces esta opción se descarta. Por otra parte, tenemos aquí L2, L3 y L4. Pero veamos que L2 y L3 coinciden y además L4 y L2 también, pero no coinciden las tres en un mismo punto. Por lo tanto, las únicas que coinciden en un punto, en un mismo punto son L5, L4 y L3, que coinciden en un punto A. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, No, profe. muchas gracias. Entonces vamos con el siguiente, dice. Un segmento contenido en la recta L4 corresponde a. Entonces, ok, aquí les recuerdo que la recta L4 es esta de acá. Entonces podemos ver. Por ejemplo, ahí nos dicen que el segmento AF, pero AF pertenece a la recta L3. Luego tenemos a la recta AC. ¿Y ustedes qué dicen? Es así. Efectivamente, esta está en la recta L4. También podríamos revisar la recta eje, bueno, el segmento eje, que es este de acá. Y veamos que el punto E está sobre la recta L3 y L1 y el punto G está entre la recta L4 y L2. Entonces, no están sobre una misma recta. Y también podemos ver el FB, que pasa algo similar. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción B, que es el segmento AB, que está en la recta L4. Ahora sí dice, una recta perpendicular con L3 es, bueno, por acá le voy a L5, esta es L4, L3, L2 y L1. Ustedes que dicen una recta perpendicular a L3, ¿cuál sería? Ok, sí, opción D. ¿Qué sería la L5? Veamos que esta es L3. Esta es la recta L3 y acá está la recta L5. Y también en el mismo dibujo nos indican aquí un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, L5 y L3 son dos rectas perpendiculares. ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio?
Una teacher. Ok, entonces vamos al siguiente. Dice, responde las preguntas 25 y 26 con el siguiente cubo. Entonces aquí está el cubo y dice, analice las siguientes afirmaciones. H representa un vértice del cubo, es decir, por acá está H. Y por ahí la otra afirmación dice, BG, este segmento de acá, el segmento BG, representa una arista del cubo. Efectivamente, las dos son verdaderas porque aquí podemos ver que H, A, C, por ejemplo, son vértices del cubo. Y por ejemplo, BG, AB son aristas del cubo. Por lo tanto, ambas son verdaderas. Ahora vamos con el siguiente. Dice, considere las siguientes proposiciones. AC es perpendicular a DF. Entonces, por acá tenemos que dibujar AC es perpendicular a DF. ¿Ustedes qué dicen? Esa proposición, Ujú. ¿verdad que no? Por ejemplo, porque dos rectas, bueno, dos segmentos perpendiculares serían AC No. y AH. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Luego, tenemos otra proposición que dice, el punto P, perdón, el punto G está acá, pertenece al plano F de V. Es decir, por acá tenemos un plano que es este, todo este plano de hecho que está acá. Y si nosotros seguimos, se armaría un plano. Este es D, este es F, este es B y este sería G. Por lo tanto, el punto G sí pertenece a ese plano. Ahora nos dicen lo siguiente. C, C, E, C, E, F, D. Esta es una cara del cubo y por acá tenemos otra cara que sería la cara A, H, G, B. Dice que son dos caras paralelas del cubo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Por ejemplo, es totalmente verdadera. Porque estos dos planos que estoy, bueno, este plano, estos dos planos que estoy dibujando
intentando dibujar. Son dos planos paralelos. Son planos paralelos. Y como tenemos que son dos planos paralelos, además son caras del cubo, por lo tanto estas dos caras son paralelas del cubo. Por lo tanto, de ellas son verdaderas solo la segunda y tercera, que sería la opción D. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Aquí vamos a ver otros conceptos, que es uno, bueno, son conceptos que les había comentado también la semana pasada sobre ángulos complementarios. Los ángulos complementarios están definidos con respecto a la suma de dos ángulos. Tenemos un par de ángulos complementarios cuando la suma de los dos ángulos es igual a 90 grados. En otras palabras, si es que los dos ángulos suman para formar un ángulo recto, estos ángulos son referidos como ángulos suplementarios. Es decir, estos dos ángulos que podemos ver acá, el ángulo rosado y el ángulo verde, van a sumar 90 grados, por lo tanto son ángulos complementarios. Luego están los ángulos suplementarios, que son ángulos, que son un par de ángulos, los cuales al ser sumados miden 180 grados. Por ejemplo, los ángulos 140 y 40 son suplementarios, ya que sumados obtenemos 180. También tenemos este otro ejemplo que tenemos un ángulo de 115 y otro de 65 grados. A la hora de sumar estos dos ángulos, o las medidas de estos dos ángulos, nos da 180, o también conocido como el ángulo llano. Ahora bien, vamos con los ejercicios. Dice, considere la siguiente figura para responder las preguntas de la 27 a la 30. Se tiene que L1 y ese es L2 son paralelas. Ya tenemos que L1 y L2 son paralelas y nos dan los ángulos, vamos a ver, la medida del ángulo QNP es este de acá, mide 67 grados. También tenemos que aquí recordar lo que es la notación del ángulo. Que esto se puede leer como la medida del ángulo QNP es igual a 67 grados. Y siempre el punto que está ubicado en el centro nos va a ubicar lo que es el vértice del ángulo. Y los demás son los extremos. Entonces Q es un extremo, P es otro extremo y N es el vértice. ¿Ok? Entonces nos dan la medida de ese ángulo y nos preguntan la medida del ángulo LTH, que es este ángulo de acá. Entonces, por acá tenemos que ver lo siguiente. La medida del ángulo QNP es igual a la medida del ángulo
NTL, que es igual a 67 grados. ¿Por qué? Porque digamos que esta recta le vamos a llamar L3. Tenemos que L1 y L2 son dos rectas paralelas. Tenemos que L1 y L2 son dos rectas paralelas y vemos que L3 es una secante. Es una recta secante a L1 y L2. Entonces aquí tenemos que recordar ciertas propiedades de estas rectas. Por ejemplo, estos dos ángulos bueno, los ángulos que ya dije, tienen la misma medida, son ángulos correspondientes entre paralelas. Son ángulos correspondientes entre paralelas. Como son ángulos correspondientes entre paralelas, tienen la misma medida. Esa es la justificación. Por otra parte, podríamos ver que, ok, ya a la hora de tener el ángulo de 67 de este lado de acá, podríamos ver que, por ejemplo, el ángulo NT y L y el ángulo HTL forman un par lineal. Y si recordamos lo que era un par lineal la vez pasada, también podríamos decir que además de un par lineal, son suplementarios. Además, forman un par lineal, son ángulos suplementarios, suman 180 grados. Por lo tanto, tendríamos que buscar esta medida, que al final sería 180 menos 67. Y esto nos da 113 grados. Y sería también la opción D. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice, un ángulo adyacente con el ángulo
Yo estoy marcando en verde, perdón, en azul, que es el ángulo MNT. ¿Cuál sería un ángulo adyacente a ese ángulo? ¿Cuál sería el nombre? Bueno, cualquiera de esos dos ángulos que marqué en rojo son ángulos adyacentes. Porque aquí tenemos que recordar lo que era la definición de ángulos adyacentes, son aquellos que comparten un mismo lado. Pueden medir diferente, pueden no medir 90 grados o no medir 180, no pasa nada, pero siempre están a la par uno de otro. Efectivamente sería la opción A. ¿Qué sería el ángulo QNM? También podría ser el ángulo PNT o el ángulo TNP. Este caso sería el ángulo QNM. Ahora nos preguntan sobre un ángulo congruente al HTL. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Acá tenemos que esto también podría ser congruente. ¿Por qué serían congruentes? Aquí podemos recordar lo que son opuestos por el vértice, ángulos opuestos por el vértice. Y también, aquí también podríamos recordar lo que son alternos internos entre paralelas. Y aquí también, de igual, opuestos por el vértice. Y en este, ¿cuál sería la opción? Entonces, ya justificamos un poco esos pasos y, por ejemplo, vamos con la opción A, vamos a revisar el ángulo LTN. Entonces, LTN, ese no, ese se descarta porque en vez de congruente, es decir, aquí tenemos que recordar que un ángulo congruente con otro ángulo es que tienen la misma medida. Y estos más bien son ángulos suplementarios. Ahora bien, tenemos el ángulo QNP. Entonces tenemos QNP es igual, tampoco, no son congruentes. Tenemos que buscar los que están marcados en rojo. Luego tenemos otro.
tenemos otro ángulo que es el ángulo RTH, es decir, RTH tampoco, veamos que es este ángulo acá, y no, no es de los que está en rojo. Y finalmente tenemos el RTN, que es este de acá, RTN, que es efectivamente congruente con este porque son opuestos por el vértice. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Este se los voy a dejar a ustedes. Les voy a dar 3 minutos. Vamos a ver. A las 8:04 quiero que me den la respuesta y dicen, el ángulo MNQ, es decir, este de acá, es un par lineal con ¿cuál ángulo? Entonces se los dejo a usted. Forma un par lineal con ¿cuál ángulo? Ahora sí, ¿cuál sería el ángulo que forma un par lineal con MNQ? Pueden ser dos. Vamos, hay dos opciones. Lo que habría que revisar son las opciones que hay. Ok, sería la opción D. Porque es el ángulo MNT. Es este ángulo acá. También pudo ser el ángulo QNP, pero no está tampoco, no está esa opción. Por ejemplo, aquí nos daban el ángulo RTN, que es el ángulo RTN, pero no. El ángulo LTN, que tampoco. Solo había estas dos opciones.
Vamos a ver, dice, si alfa y zeta son ángulos congruentes, es decir, alfa es congruente con zeta y alfa más zeta son complementarios, es decir, 90 grados. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que buscar que un número sumado, por ejemplo, también de esta manera. Quiere decir que, por ejemplo, tenemos que buscar que dos números sumados, que además son lo mismo, nos dé 90 grados. Es decir, si nosotros agarramos 45 más 45, nos da 90. Y nos preguntan por cita. Si nos hubieran preguntado por alfa, también mide lo mismo. Entonces, en ese caso sería la opción B, que sería 45 grados. Por otra parte, nos hablan de alfa y beta y nos dicen que alfa y beta son ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que miden 180, que sumados dan 180. Si la medida de alfa es de 35, es decir, 35, entonces la medida de beta, ¿cuánto nos da? 100, 145. Por lo tanto, sería la opción D. Nos daría 145 grados. ¿Alguna pregunta con respecto a algún ejercicio o a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente y dice, de acuerdo con los datos de la figura, si la medida del complemento del ángulo es 60 y la medida del suplemento del ángulo es 80 y la medida del ángulo es el doble de la medida del ángulo, entonces, ¿cuál es el valor de ese ángulo? Este ejercicio está más difícil. Esto sí hay que pensarlo más. Vamos a ver. Ese se me había ido en los apuntes. Si alguno lo hizo, si alguno de los revisó y lo hizo, me puede ir diciendo también.
Entonces les voy a dar, no sé, 5 minutos. 5 minutos para que lo intenten.
Ok, por ahí me dijeron que 120 y sí es 120. Lo que no entiendo es lo de 60 más, lo de 80 más 60 más 60 es igual a 200 y el doble de 120. ¿Me podría explicar eso? Sí, la hice de una manera diferente, pero me gustaría saber un poco más ese procedimiento, porque si no, entonces voy haciéndolo como yo lo hice. Entonces, por ejemplo, ahí nos hablan del concepto de complemento y nos dicen que el complemento de un ángulo es 60. Entonces, tenemos que recordar que, que los ángulos complementarios son aquellos que sumados dan, dan 90 grados. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que x más 60 da 90 grados. Entonces, por acá le voy a poner x porque todavía no sabemos cuáles de todos estos ángulos se está hablando. Entonces, ¿qué hago la resta? 90 menos 60 y al final, por ahí, nos da un ángulo de 30. También, por otro lado, nos hablan de que la medida del suplemento del ángulo es 80. Y aquí tenemos que recordar lo de ángulos suplementarios, que son aquellos que sumados nos dan 180. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Otra forma de hacerlo, bueno, aquí es que, por ejemplo, y es igual a 180 menos 80, quiere decir que y nos va a dar 100. Todo bien hasta el momento. Tenemos ahí dos ángulos, uno que mide 30 y otro 100. Luego hay algo que dice que y la medida del ángulo es el doble de la medida del ángulo. Entonces, esto nos habla como de una relación de los ángulos de este cuadrilátero. Entonces, aquí tenemos que recordar lo que son la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Si nosotros agarramos, vamos a ver, em, zeta más alfa más delta más beta, eso nos tiene que dar 360 grados porque, porque la suma interna de vamos a ver, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero nos da 360. Entonces, por ahí nos dan un ángulo
No sé, por ejemplo, mm, por ahí nos dan un ángulo que es el de 60. Y por ahí también nos dan el ángulo de 80. Y tenemos que buscar un ángulo que nos llegue a suplementar por ahí que nos dijeron, por ejemplo, el de 60, que esto nos daba 200. Em, Tenemos que buscar un ángulo más que a la hora de sumarlo nos dé, por ejemplo, el doble. Y entonces, por acá tenemos que el doble de 60 va a ser 120, que es básicamente lo que nos había dicho la compañera. Entonces, por ahí el ángulo, no sé, Z, para no usar los del dibujo, va a ser 120, que sería la opción B. ¿Todo claro? Sí, todo claro. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Algún otro ejercicio? Ok. Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta con respecto a algún otro ejercicio anterior, hasta aquí llegaría la clase de hoy. Hasta aquí llegaría la tutoría. Muchísimas gracias por participar, por ahí en los comentarios estar poniéndome las consultas o las respuestas. Y hasta aquí llegaría la clase de hoy. Muchísimas gracias y buenas noches.